mis hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante y lo basaremos en un personaje de la Biblia, y ese personaje es Esdras. Esdras no es un personaje famoso, no es quizás tan famoso como Pablo, o como Pedro, o como muchos del Nuevo Testamento, pero sí es un personaje en la Biblia que tiene mucho que enseñarnos. Y vamos a hacer un pequeño paseo por la segunda parte del libro de Esdras. Es en el Antiguo Testamento. Yo en lo personal me gusta el Antiguo Testamento, porque cuando yo veo el Antiguo Testamento puedo ver la promesa de Dios, y en el Nuevo Testamento puedo ver el reflejo, la encarnación de esas promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo veo el Antiguo Testamento y veo el Nuevo, digo, la promesa es gloriosa, pero el cumplimiento de la promesa es para qué. Cualquiera se asombre. Entonces, vamos allá al Antiguo Testamento y vamos al libro de Esdras y vamos a estar en su capítulo 7 y leeremos como partida el versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice así: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Estoy usando la versión bíblica Nueva Biblia de las Américas. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos a Israel. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, tu santa palabra, Señor. Aquellas palabras que cuando hablan cosas vienen a existencia. Aquellas palabras, Señor, las cuales muchas veces nosotros tomamos en vano. Y no nos damos cuenta, Señor, de lo asombroso, de la gracia, Señor, que se nos da cuando nosotros podemos leer tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Señor, y danos a nosotros un corazón de estudiante. Te pedimos de tu sabiduría, Señor, y que tú prepares nuestros corazones para enseñar lo que tú tienes para enseñarnos en el día de hoy. Que tu siervo, Señor, sea hallado fiel, Padre Santo, y que tu pueblo sea edificado por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como le decía, de Esdras probablemente se habla poco. No es un personaje muy famoso en la Biblia. Incluso el libro de Esdras y Nehemías, en cuanto dicen los estudiosos de la Biblia, nunca se ven separados. Y por eso usted lo ve muy cerca, Por eso lo ve muy cerca en lo que son las Escrituras. Nehemías es como una continuación de Esdras. En la primera parte del libro, nosotros, dentro de los capítulos 1 al 6, el libro de Esdras narra la liberación de la esclavitud después de todo lo que pasa allá donde Ciro el Grande hace un edicto y dice que todas las personas de Israel pueden regresar. Bueno, sucede que no todos se fueron en ese tiempo. Ahora, Esdras, del capítulo 7 en adelante, la segunda parte del libro, narra el regreso de esos que se quedaron. Aquellos que se quedaron allá, porque puede ser que suceda. Muchos se quedaron porque quizá tenían una vida más cómoda allá, le habían nacido niños allá en lo que es las áreas de Babilonia, bajo lo que fue el reinado de Nabucodonosor. Por ejemplo, tenemos a Daniel, que no regresó, se quedó allá en Babilonia cuando los demás salieron. Y así podemos ver cómo se forma toda esta caravana de gente que viene bajo el liderazgo de Zorobabel a Jerusalén. Esdras todavía se queda allá. Todavía se queda allá. Ahora, del capítulo 7 en adelante es donde Esdras entra en lo que es la historia. Se narra una historia en los primeros seis capítulos y a partir del capítulo 7 es donde Esdras entra en la historia, donde se divide como la segunda parte del libro, donde Esdras es el líder que guía ese remanente
que faltaba, que se había quedado allá en el exterior después de la esclavitud. Esdras viene y guía ahora el último remanente que estaba en las afueras. Este tiempo fue importante, el tiempo de la esclavitud es importante en la Biblia. Mucha Biblia se escribió en estos años. Por ejemplo, se escribió el libro de Jeremías. Jeremías es que es profeta en Jerusalén cuando la ciudad es tomada por los babilonios. Es entonces lo que nos da el libro de Lamentaciones, donde Jeremías se lamenta por la tristeza que había en la ciudad a consecuencia de que la esclavitud, cuando Babilonia vino y tomó la ciudad, se llevó a los jóvenes y él viene y dice que se lamenta porque falta la alegría de los jóvenes porque se habían llevado esa generación de juventud a establecerse en otro lugar. Es parte de esa juventud que es establecida allá donde se nos escribe a Daniel. ¿Lo recuerdan ustedes cuando se dice que se buscaba de entre ellos a jóvenes, de aquellos que habían traído de allá, de Jerusalén, a que estos fueran parte de lo que es el gobierno? ¿Por qué? Porque así son los gobiernos. Cuando tú tienes un paquetón de gente que viene ahora y entra en una nueva comunidad, tú necesitarás líderes de ellos para poder trabajar con esa gente. Y ahí se escribe Daniel, pero a la misma vez, de manera contemporánea, se va desarrollando Esther, Ageo, Zacarías y otros, porque fueron distribuidos en distintos lugares. Es decir, este tiempo, a pesar de que en el pueblo de Israel quizá fue de sufrimiento, se escribió mucha palabra de Dios. Eso es igual como Pablo. Las mejores cartas que tenemos de él estaba preso. Y en este tiempo, toda esta parte de la Biblia fue escrita allá en cuanto se estaba en esclavitud. Pero ¿quién fue Esdras? ¿Qué nos dice la Biblia de Esdras? Vamos a ver quién era, de dónde venía, quiénes eran sus padres. Es el capítulo 7 y leamos los primeros 6 versículos. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcia, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumos sacerdotes. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor estaba con él. Bueno, ya conocemos parte de la familia de Esdras. Y si usted tenía un hijo o va a tener un hijo, puede usar uno de estos nombres que aparecen allí. No, jugando que estoy. Pues bien, tenemos aquí una serie de hombres los cuales fueron parte de la familia de Esdras. Pero algo importante es que Esdras venía de una familia sacerdotal. Venía de una familia sacerdotal y este Esdras, como lo leímos en el principio, había dedicado su corazón a estudiar la palabra de Dios, a practicarla y a enseñarla a otros. Interesante. Sí, allá en la esclavitud, allá fuera de lo que fue Jerusalén, allá bajo otra nueva ley que no era la ley de Dios, allá donde la influencia de otras culturas pueden hacer influencia sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, donde se puede hacer influencia en cuanto a nosotros hacemos evangelio o como hacemos iglesia. Ahí estaba Esdras, dedicando su vida a estudiar la palabra de Dios y no tan solo a estudiarla a él, a practicarla y a enseñarla a otros. Allá Esdras estaba haciendo funciones sacerdotales, funciones de evangelista, funciones de predicador. Allá estaba Esdras. ¿Por qué? Porque es importante, mis hermanos, es importante llevar el evangelio. Es importante que la iglesia cumpla su función. Y así como tenemos una Biblia que nos narra miles de años de historia,
también debemos entender que el Evangelio todo el tiempo ha tenido que ser predicado. En tiempo de paz, en tiempo de guerra, en tiempo de miedo, en tiempo de desafío. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha hecho de nosotros. Y no es hacer, es ser. Esdras dedicó su vida a ser, no solamente a hacer, porque antes de hacer hay que ser. Entonces, ¿qué veremos de Esdras y qué aprenderemos de Esdras nosotros hoy? Bueno, pues veremos tres cosas. Lo primero que veremos bajo el título características de un corazón apasionado por Dios, las primeras características que veremos en Esdras es que un corazón apasionado por Dios reconoce la supremacía de la palabra de Dios. Lo segundo que veremos es que un corazón apasionado por Dios reconoce su dependencia de Dios y su necesidad de hablar con Dios. Y lo tercero, un corazón apasionado por Dios es un corazón influyente. Lo primero que veremos es que un corazón apasionado por Dios reconoce la supremacía de la palabra de Dios. Lo segundo es que un corazón apasionado por Dios reconoce su dependencia de Dios y su necesidad de hablar con Dios. Y lo tercero, un corazón apasionado por Dios es influyente. Veamos lo primero. Un corazón apasionado por Dios reconoce la supremacía de la palabra de Dios. Y vamos al versículo que leímos al principio. Versículo 10 del capítulo 7 de Esdras. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Esdras entendió algo que muchas veces a nosotros se nos hace difícil, y es la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios fueron aquellas donde cuando Él habló, la creación vino a existencia. Cosas que no existían, existieron simplemente porque Él la dijo. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Esa es la contundencia de la palabra de Dios. Toda la creación, todo lo que podemos ver y todo lo que no vemos, vino a existencia simplemente porque Dios lo dijo. Amén. Las aves del cielo, los árboles, el mar, las estrellas, todo fue porque simplemente Dios lo dijo y aparecieron. Cuando nosotros estamos de frente a la palabra de Dios, no estamos simplemente de frente a un libro. Es donde fueron registradas y fue llevada. Y Dios en su gracia permitió que así fuera. Se imprimieron las palabras del ser más poderoso que existe. Y no tan solo que existe, es que por Él todo lo demás existe también. Frente a eso es que nosotros estamos. Algo que aprendí del pastor Lisael es que una vez orando le escuché decir lo siguiente: ayúdanos, Señor, a mantener la capacidad de asombro cuando nos ponemos ante tu palabra. Cuando yo hablo ese libro, yo debo entender algo asombroso estará frente de mí. No es simplemente yo entender la historia de la creación, no, son las santas palabras de Dios que están ahí enfrente de mí. Y que soy privilegiado a que estas santas palabras fueran escritas y que estén para mí en mi idioma, en una forma que yo la pueda entender. ¿No es eso asombroso? Esdras entendió eso. Y Esdras entendió que no había nada más por encima de estas palabras. ¿Saben cuál es la triste realidad del pueblo evangélico ahora mismo? Bueno, pues veamos lo siguiente. De acuerdo a un estudio hecho por la empresa Lifeway Research, solo 3 de cada 10 cristianos leen la Biblia todos los días. Oigan eso. De 10 personas que se dicen yo soy cristiano, solamente 3
leen la Biblia todos los días. El mismo estudio detalla que el 27% lee las Biblias algunas veces por semana. El 12% dice una vez a la semana. El 11% algunas veces al mes. El 5% una vez al mes. El 12% muy raramente nunca leo la palabra de Dios. Y todos ellos dicen que son cristianos. En el 2017, una investigación anterior del mismo centro reveló que menos de una cuarta parte de los que algunas veces han leído en la Biblia tienen un plan sistemático para leer las Escrituras. Por otro lado, los investigadores señalan que la mayoría de los estadounidenses escuchan el mensaje de la Biblia solo cuando alguien más la lee. Son aquellos que prenden la televisión o prenden un canal de YouTube y alguien lee la palabra de Dios y ese es el único contacto que ellos tienen con la Biblia. Y literalmente, imagínese usted decir que yo creo en un Dios que no conozco. Eso está como un poquito difícil. Pero Esdras había dedicado su corazón a aprender la ley de Dios, a ponerla en práctica y a enseñársela a otros. Jesús dijo, Juan 14:15, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo puedo yo guardar los mandamientos de Dios si ni siquiera me interesa saber lo que Él dice? Versículo 21 del mismo Juan capítulo 15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me le manifestaré a él. Versículos 23 y 24 del mismo Juan capítulo 14. Jesús le respondió, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mi palabra y la palabra que ustedes oyen no es la mía, sino la del Padre que me envió. Hay una relación directa dentro de lo que es un corazón apasionado por Dios y lo que Él dice en su palabra. Un corazón apasionado por Dios entiende la supremacía de la palabra de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, veremos que un corazón apasionado por Dios reconoce su dependencia de Dios y su necesidad de hablar con Dios. Vimos al principio que hay una conexión entre mi relación con Dios y leer su palabra. Entender eso, la supremacía de la palabra de Dios. Ahora vemos que un corazón apasionado por Dios entiende que de Dios depende. De Dios depende y que tiene la necesidad de hablar con Dios. Es decir, orar. Una vida de estudio de la palabra y una vida de oración son cosas plenas de una persona que confiesa y dice que es cristiano. Conocemos a Dios a través de su palabra. Y esto es algo interesante, mis hermanos. Nosotros los cristianos, usted y yo y los demás cristianos en el mundo, son los únicos que tienen un Dios que le oye. En el mundo entero, solamente los cristianos tienen un Dios que le oye. Un Dios que se le puede orar y usted puede garantizar que este Dios nos oye. Primera Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la garantía, esa es la confianza. Cuando usted va y ora delante de Dios, Dios le está oyendo. No importa la calidad de la oración en la particularidad en cómo usted la dice. Por ejemplo, hay clamores a Dios que usted hace en momentos de emergencia. Ejemplo, Pedro se está hundiendo en el agua. Viene caminando por encima del agua con los ojos puestos en Jesús. De una manera u otra llega la duda, ¡pum!, se hunde. ¿Cuál fue el clamor de Pedro? ¡Ah, Señor, sálvame!
No hay muchas palabras bonitas en este caso. No se envuelve una oración como vamos a decir el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que esta es excelente oración, la que Jesús nos enseñó. Pero hay momentos que los clamores son distintos dependiendo de las circunstancias. Bueno, pues en esos momentos, aunque sean distintos, nos oye. Nos oye. Un corazón que muestra pasión por Dios es un corazón que entiende que Dios le escucha, entiende que ese Dios, el cual su palabra dice que le ama, está con él y cree en las promesas de Dios cuando éste le dice: aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y no me iré, estaré con ustedes todo el tiempo, estaré con ustedes todos los días. Pero ¿qué pasó con Esdras? Esdras capítulo 7, y veamos los versículos 21 al 26 ahora. Dice así: yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Y parémonos ahí. ¿Qué sucedió? El rey Artajerjes ve la pasión que Esdras tiene por el estudio de la palabra de Dios. El rey Artajerjes, un rey no cristiano, ve que la mano de Dios está con Esdras. ¿Por qué? Porque él había dedicado su vida a estudiar la ley de Dios, a ponerla en práctica, a enseñársela a otros. En un tiempo donde quizás hay esclavitud, en un tiempo donde otro gobierno está sobre parte del pueblo de Dios, dentro de esas personas, Dios le da la sabiduría al rey Artajerjes para que identificara a Esdras. Cuando lo mira, le dice: ok, Esdras, ya es hora de que tú tomes el resto del pueblo que está aquí al servicio de este gobierno y te lo lleves tú entonces a su casa. Porque la mano de Dios, él la identificó sobre Esdras. Y escribió un edicto. Y este edicto, miren la magnitud que tenía. Se le escribió y dice estos versículos que le escribió a todos los líderes, incluso aquellos que estaban más allá del río, que todo lo que pidiera el sacerdote Esdras se le sea hecho puntualmente. Y miren los límites: hasta 3.4 toneladas de plata, 100 coros o 22,000 litros de trigos, 100 batos o 22,000 litros de vino, 100 batos de aceite y sal a la medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa de Dios del cielo. No sea que venga la ira de Dios contra el rey y sus hijos. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributos, impuestos o peaje a alguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de la casa de Dios. Y tú, Esdras, dice el rey, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y a jueces para juzgar a todo el pueblo, y que está en la provincia más allá del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios, a cualquiera que le ignore, se las enseñarás. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o para destierro o para confiscación de bienes o encarcelamiento. Miren qué edicto emite el rey: que todo lo que Esdras hiciera fuera hecho puntualmente, y que todo lo que Esdras necesitara para la casa del Dios del cielo se le sea dado. Miren qué autoridad. Y no tan solo eso, que el que se le niegue, que el que se ponga y diga: no, yo no te lo voy a dar, entonces que se le aplicara la ley del rey
ya fuera para muerte, para destierro o para confiscación de bienes o encarcelamiento. Todo esto sucedió porque un rey identificó que un corazón estaba apasionado por Dios y que este corazón que se había dedicado a leer o estudiar la ley de Dios, a practicarla y a enseñársela a otros, le estaba indicando que podía guiar un pueblo a nombre del rey. Un corazón apasionado por Dios, mi hermano, entiende la supremacía de la palabra de Dios y también entiende que él de Dios depende. ¿Por qué? El rey hizo todo eso. ¿Qué hizo Esdras entonces? Versículos 27 y 28. Palabras de Esdras. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres que ha puesto esto en el corazón del rey, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey y sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. ¿Se dan cuenta? Quien está escribiendo el edicto es el rey. Quien le está dando todo este poder es el rey. Quien lo está haciendo posible es el rey. Sin embargo, lo que Esdras dice, bendito sea el Señor, que ha puesto esto en el corazón del rey. ¿Por qué? Porque el corazón de Esdras estaba tan apasionado por Dios, tan conectado a la palabra de Dios, que él simplemente sabía y decía, solamente Dios puede mover a ese rey a hacer eso. Amén. Solamente Dios puede mover a ese rey a hacer eso. Y no lo hace porque siente que me debe, porque yo soy tan devoto a él, sino porque extendió misericordia. Dios extiende misericordia y gracia. Mi hermano, Dios no debe nada. De eso hablábamos allá en IBH en el día de hoy. Dios no nos debe nada a nosotros. Es gracia y misericordia simplemente lo que nosotros vemos de Él. Gracia y misericordia. Cualquier bendición que usted pueda ver, pequeña o grande, usted no es merecedor de ella. Muchas veces yo oigo personas, incluso la he oído con personas en el hospital. No, Dios no permitirá que tal persona muera porque es una persona muy buena. ¿Lo han oído ustedes? Es lamentable, mi hermano. La realidad es que la misericordia de Dios es la que nos sostiene. Es su gracia que se manifiesta con nosotros todos los días. Y viendo a este rey dando tanta autoridad a un siervo de Dios, lo que despierta en el siervo es una adoración al Señor y decir, bendito sea el Señor que permite que eso pase. Bendito sea el Señor y que permite que eso pase. Pero ¿qué sucede? No tan solo era una bendición, también era una gran responsabilidad. Porque ahora Esdras representaba el pueblo que quedaba y llevaba un edicto del rey. También representaba al rey. Hay ocasiones que le pueden temblar los pies a usted, incluso cuando usted ve que la mano de Dios está manifiesta. Hay veces que usted dice, ¿y cómo administro yo esto ahora? ¿Cuál es la manera correcta de yo administrar tal bendición? Bueno, pues, ¿qué hizo Esdras? Lo que hace un corazón apasionado por Dios, que entiende su dependencia de Dios. Ora. Versículo 21 y 23 de capítulo 8. Entonces proclamé allí junto al río a Jehová un ayuno para que todos nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de explorar y tener nosotros un viaje feliz para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Oigan este versículo. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que le abandonan.
Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. ¿Qué sucedió aquí? El rey le da toda esta bendición con este edicto a Esdras, y Esdras sintió miedo. ¿Por qué? Porque él dijo, nos ha dado suficiente. Ahora bien, cuando el edicto sale a la ciudad de que ellos podían regresar, mucha gente vino y dijo, yo me quiero ir contigo, Esdras. Y gente venía y se iba acumulando y la carga se iba haciendo grande, y Esdras dijo, tanta responsabilidad me abruma. Y el rey le dice, Esdras, ¿necesitas algo más? Y él dice, no, tú nos has dado mucho. ¿Sabe qué? Nosotros, Dios nos protegerá. Dice Esdras, le habíamos dicho al rey que Dios nos protegerá, pero al ver tanta gente ahora, ¿de verdad nos protegerá Dios? Se me fue la mano. ¿Quiere Dios que ahora yo obtenga más? Porque yo le dije al rey que no, y ahora no tan solo eso, sino que me da vergüenza volver y decirle que ahora sí la necesito. Me sentí avergonzado, dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas. El rey se lo ofreció. Entonces él dijo, no, tú nos has dado suficiente. Pero ahora la carga es grande. Ahora es mucho pueblo que tiene que ir, que va conmigo. Yo no pensaba que tanta gente, quizás, pensaba él, que tanta gente iba a ir conmigo. Sin embargo, un corazón apasionado por Dios entiende que depende de Dios. ¿Qué hago entonces? Voy a Dios y oro. Cuando vio todos, ok, vámonos aquí, nos juntamos entonces y oramos y ayunamos a Dios para que Él entonces nos proteja en el camino, porque no sé si me pasé cuando dije que no quería las tropas del rey, porque ahora tengo vergüenza de ir y decirle al rey eso. ¿Qué hace un corazón apasionado por Dios? Ora. Fuimos allí y le pedimos a Dios que nos concediera protección. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. ¿Por qué? Porque un corazón apasionado por Dios entiende que Dios le escucha. Sí, mi hermano, orábamos, veíamos cuando se mencionaba a personas, cuando se oraba por los matrimonios. Sí, eso está delante de Dios, mi hermano. Y si usted es casado y se está orando por los matrimonios, quiere decir su matrimonio está delante de Dios. No es ajeno a Dios. Y mucho más cuando una iglesia pide. La iglesia por la cual Jesús murió, la iglesia por la cual vino y se derramó su sangre. Eso es una petición real delante de Dios. Por eso no la use en vano. Cuando usted le dice a alguien que va a orar por eso, ore por eso. No simplemente se lo diga para quedar bien. Y cuando usted le diga a alguien que está orando por eso, que realmente usted está orando. Porque muchas veces se puede darse el caso que sí, mi hermano, hemos estado orando por usted y su familia, cuando no es verdad. No, mi hermano, la oración es una cosa seria. La oración es una cosa seria y están delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es para juego. Si usted no ha orado por una persona, dígale, oraré por ti. Oraré por ti. No le diga seguiré orando. No. Oraré por ti. Y ya. Y si usted tiene que decir que no ha orado, pero va a iniciar a orar, también es válido. ¿Es mejor que sea así a que mienta o no? O quédese callado, hermano. O quédese callado. Todo eso es válido. Dicen por ahí que muchas veces por quedar en silencio, muchos que no son sabios pasan por sabios. Por quedar en silencio. No, si usted no está orando por algo, no diga que sí, mi hermano. Porque la oración es válida y es escuchada ante Dios. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que un corazón apasionado por Dios reconoce la supremacía de la palabra de Dios. En segundo lugar, ya vimos que un corazón apasionado por Dios reconoce la dependencia de Dios y su necesidad de hablar con Dios en oración. Y lo tercero es que un corazón apasionado por Dios es influyente. Sí, mi hermano. Dios nos ha dado a nosotros una misión como iglesia.
y es llevar el evangelio a toda criatura. Esas fueron las últimas palabras de Cristo. Vino con la misión y con una promesa que la tenemos pendiente. Sí, mi hermano, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego viene la promesa, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de despedidas de Cristo. Esa es nuestra misión. Por tanto, si yo tengo un corazón apasionado por Dios, entiendo que Dios en su palabra, me envía, me manda a llevar el evangelio a otros, a compartir el evangelio con otros. Sí, y no lo sabemos todo, mi hermano. No lo sabemos todo, pero compartimos lo que sabemos. Y nos esforzamos a estudiar la palabra de Dios para saber qué podemos compartir con otros también. Vemos, todo está conectado. Se dice que dentro del pueblo cristiano un 95% no comparte el evangelio. La predicación del evangelio, su expansión en el mundo, se dice que envuelve alrededor de un 5% de cristianos que están dispuestos a compartir el evangelio con otros. Sí, esas son las realidades de los estudios. Se le pregunta a los cristianos cuántos leen la Biblia, 3 de cada 10, es decir, un 30% de los cristianos leen la Biblia. Lo decíamos en el principio, pues bueno, las estadísticas dicen que solamente un 5% de los cristianos comparten el evangelio con otros. Sin embargo, el mandato es a todos los cristianos. Muchas veces nos abruma el miedo por no conocer de la palabra de Dios. Hay una relación entre compartir lo que Dios dice con el saber lo que Dios dice, ¿sí o no? Yo tengo que saber lo que Dios dice para compartirlo con otros. Pues bien, si no se está leyendo la Biblia, definitivamente no se está compartiendo el evangelio. Y como no conozco al Dios de la Biblia, eso afecta mi nivel de oración. E incluso puede llegarse al punto que las oraciones se convierten como en una especie de ritual que probablemente no sea ni bíblico, porque no conozco lo que la Biblia dice. Sé que se me ha dicho que existe un Dios que no conozco. Sin embargo, la Biblia me dice que para yo decir que amo a Dios tengo que amar lo que Él dice, pero no conozco lo que Él dice. Entonces no hay una relación, no hay una conexión de vida. Por tanto, mi pasión por Dios se convierte en otra cosa. Se convierte en otra cosa. Pues bien, esta se lleva al pueblo y después de unos meses de camino llegan a Jerusalén. Y todo el mundo le da la bienvenida. Esdras vino, el pueblo está unido, se celebra, se hacen las cenas, se hacen los sacrificios, se hace todo eso y después que llega allí, entonces llegan las malas noticias. Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. Acabadas estas cosas, es decir, las celebraciones de su llegada, se me acercaron los príncipes y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, se han separado de los pueblos el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra y de sus abominaciones, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado para sí mujeres de entre las hijas de ellos, para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer tal infidelidad. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Esdras llega con un grupo, celebración, van allí frente al templo y hacen este gran sacrificio en agradecimiento porque a Dios nos ha cuidado del camino, el Dios del cual hemos estudiado, que Esdras había estudiado y enseñarlo a otros, le había protegido, le había concedido esta bendición tan grande de ellos poder venir y restablecer lo que era el linaje en el templo y venir con todos estos planes hasta que se dice no. El pueblo que vino primero no siguió los mandamientos de Dios. No siguió los mandamientos de Dios. Pero ¿qué de aquellos gobernantes? Bueno, ellos fueron los primeros que decidieron apartarse de Dios.
Ellos fueron los primeros en apartarse de Dios. Así lo dice el versículo. La mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer tal infidelidad. ¡Qué fuerte! ¿Qué reacción tuvo Esdras? Versículos 3 y 4. Cuando oí este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra de Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado y atónito hasta la ofrenda de la tarde. ¡Wow! Tanta alegría. Ver la mano de Dios obrar, ver la mano de Dios sobre este pueblo, ver la mano de Dios sacando este pueblo, este último pueblo, para que el pueblo finalmente estuviera junto, para venir a encontrarse que el pueblo de Dios ya no era pueblo de Dios. Pero habían algunos allí que son identificados, todos los que temblaban ante la palabra de Dios. Y ese es un versículo muy interesante porque me recuerdas a Isaías capítulo 66, en su versículo 2, cuando dice: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Estos que aún no se habían mezclado, que aún no se habían apartado de la ley de Dios, que aún tenían este remanente, se une a Esdras y al lamento de Esdras y a su asombro en ver que un pueblo se ha destruido. Mi hermano, muchas veces estamos en ciudades, vamos a decir nuestra ciudad, donde el evangelio ha sido tan afectado por quizás la mala evangelización, por quizás tantos falsos maestros predicando un evangelio que no es el de la Biblia. Muchas veces uno dice: ya se acabó, aquí no hay nada que hacer. Pero todavía hay, mi hermano. Todavía hay almas que salvar aquí en esta ciudad. Todavía hay muchos. ¿Por qué? Porque el día que el Señor no quiera que su evangelio se predique, se lleva a su iglesia. Porque la misión por la cual la iglesia está aquí es para llevar el evangelio. Y el día que Dios no quiera que la iglesia predique el evangelio, ese día se lleva a su iglesia. Es su iglesia, es la misión por la cual la iglesia es iglesia, para que los demás conozcan el evangelio de Cristo, conozcan a Dios y su palabra a través de la iglesia que Él instituyó. Si no hay más evangelio que predicar, entonces ser iglesia no tendría sentido. Si no hay más evangelio que predicar, entonces tenemos una visión y una misión vigente ante nuestra ciudad, porque todavía en nuestra ciudad hay alma que salvar. Saque el evangelio de su casa, mi hermano. Sosténgalo en su casa, pero sáquelo también a otros. Comparta el evangelio con otros. Y sea usted de este remanente que tiembla ante la palabra de Dios, aunque usted va a cambio afuera. ¡Ay, qué iglesias, qué hay predicadores que están haciendo eso! ¡Qué hay predicadores que son descubiertos en cosas vergonzosas! Sí, habrán y habrán más, mi hermano. Pero la iglesia real de Cristo seguirá llevando el evangelio. Amén. Y triunfará. Amén. Para la gloria de Dios. Hay malas noticias que te dejan atónitos, así como quedó Esdras. Atónito de un pueblo que el cual está supuesto a representar la palabra de Dios, ya no lo representa. Y miren qué sucedió con Esdras. Como un corazón apasionado por Dios reconoce la supremacía de la palabra de Dios, como un corazón apasionado por Dios reconoce su necesidad de orar, a pesar de dolor y todo, un corazón apasionado por Dios vuelve a Dios. Aunque esté avergonzado, aunque se sienta que no merece estar en la presencia de Dios, pues bien, bienvenidos. Ninguno merecemos estar en la presencia de Dios. Si estamos allí es porque la gracia de Dios se manifestó a través de Cristo, el cual limpia nuestros pecados y nos hace aptos para estar en su presencia. Amén. Versículos 5 y 6 del capítulo 9. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación, dice Esdras, y con mi vestido y mi manto rasgado, y caí de rodillas, y extendí mis manos a mi Dios, y dije: Dios mío, oigan bien,
Estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Versículo 7-8. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa a causa de nuestras iniquidades. Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en las manos de los reyes de la tierra, y a la espada, y al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Versículo 13. Y después de todo esto, nos ha sobrevenido, todo esto nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos ha pagado menos de las iniquidades de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos ha dado un remanente que ha escapado como este. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Qué oración más difícil. Donde él cuenta la historia y dice: sí, Señor, nos ha ayudado y tu gracia ha estado con nosotros todo el tiempo. Y nos ha dado bendiciones que no merecemos. Incluso cuando nos ha castigado de una manera que tampoco la merecemos. ¿Por qué? Porque merecíamos más que con lo que tú has hecho con nosotros. Y tú nos has protegido. Y a pesar de todo esto que nos ha sucedido, tu diestra nos ha sostenido. Y tú has puesto un grupo, un remanente, para que pueda venir y salir de allí, que haya sobrevivido esto, para que pueda contar tu gloria. Y tú nos traíste aquí, nos cuidaste en el camino. Y hemos quedado y estamos aquí. Pero ¿y ahora cómo nos paramos delante de ti con esta vergüenza? ¡Wow! Pero un corazón, aunque esté dolido y avergonzado delante de Dios, es delante de Dios que lo hace. Es a Dios que le clama. No le corre como Adán. Va a Dios. Va a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que tenemos un Dios que nos escucha, y vamos allí delante de Dios: Señor, mi pecado es grande, pero estoy agradecido porque me ha dado la oportunidad de arrepentirme. Porque muchas cosas pudieron haber pasado del pecado al arrepentimiento. Sí. Muchas cosas pudieron haber pasado. Pudimos ser fulminados. Muchas cosas pudieron haber pasado. La oportunidad de arrepentimiento es una obra de gracia de Dios. Y eso es lo que Esdras está entendiendo. Mi pecado es grande, pero estoy avergonzado, pues estoy agradecido de que por lo menos estoy aquí delante de ti. Y tú me permites por lo menos orar. Y yo confesarte a ti esta vergüenza que tengo delante de ti por las cosas que el pueblo ha hecho. La Biblia nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que creemos. Y eso es lo que cree el corazón de un arrepentido. Sí, yo sé que he pecado, pero en ti hay perdón. Sí, yo sé, como dice Salmo 73, casi se me van los pies, pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. Y estoy aquí delante de ti avergonzado, pero sé que si hay real arrepentimiento, hay perdón. Si mi arrepentimiento es real delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. El salmista David, en el Salmo 32, 3 y 5, uno de los salmos más sinceros que ha escrito. Todo lo que hay escrito en la Biblia es verdad y veraz. Pero hay escritores que escribieron con el corazón en la mano. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día,
porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor de verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Sí es cierto, pero mi hermano, si mi pecado, el Señor me confronta con él y me humilla al punto que me duela, a punto tal de que tenga que confesarle a él mis iniquidades para que esto produzca en mí arrepentimiento, entonces yo debo glorificar a Dios por ello. Nunca entenderemos de este lado de la vida qué tanto fue el daño del pecado delante de Dios. Nunca lo entenderemos. En pecado hemos nacido. Y si podemos hablar de Cristo es porque Dios manifestó su gracia. Pero nosotros nunca entenderemos a plenitud la santidad de Dios. Eso no cabe en mi mente llena de pecado, influida por este mundo lleno de pecado. No cabe. Ahora bien, su perdón, cuando yo me arrepiento, el efecto de ese perdón también solamente lo sabe Él. Que me hace acto para estar enfrente de su presencia de nuevo, de su santa presencia, donde ningún pecador allí puede subsistir por su gracia y las obras de Cristo. Yo puedo entrar ahí y decirle, Señor, perdóname. Y decirle, Abba, Padre. Pero ¿por qué el corazón apasionado por Dios es un corazón influyente? Miren lo que sucede cuando Esdras estaba orando así. Capítulo 10, versículo 1 al 3. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, oiga bien, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él. Y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los de Elam, dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo del Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Miren, mi hermano, Esdras le dicen todas estas malas noticias a punto tal que lo dejan atónito. Él dice, yo iré a Dios. Y fue allí delante de Dios y comenzó a orar. ¿Saben qué entendió el pueblo? Todavía hay esperanza. El ver cómo este hombre oraba, el mensaje que el pueblo entendía es todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Todavía hay oportunidad de regresar hacia Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas de la vida nos pueden nublar la vista. Y podemos decir, ya se perdió todo. Ya no hay más evangelio que predicar en Lorenz. Ya. Usted sabe la gente que han tratado de venir y predicar en Lorenz, iglesias iglesias que han sido grandes, se van empequeñeciendo y desaparecen. Ya no hay más nada que hacer. Miren la corrupción que hay por las calles. Miren la corrupción que hay en el gobierno. Miren la corrupción que hay entre nuestras autoridades. Ya esto se perdió. Incluso nos pasa la de el profeta Elías. Solamente yo he quedado. Sin embargo, la influencia de un hombre con el corazón apasionado por Dios cambió toda la mirada de un pueblo completo. Cuando vieron a Esdras a orar así, arrepentido delante de Dios, vino una gran asamblea. El pueblo comenzó ellos a venir y postrarse delante de Dios.
El pueblo, comenzaron ellos a venir, hombres, mujeres, niños, vinieron a postrarse delante de Dios y empezaron a confesar sus pecados delante de Dios y deseando, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Mi hermano, muchas veces cuando nosotros estamos en proceso de iniciar nuevas obras en lugares donde Dios nos ha enviado, nos entristecemos porque quizás no vemos el número que quizás esperamos. Y quisiéramos que cuando nosotros ponemos un anuncio en las redes sociales, la gente venga por cientos. Por cientos. Y que vengan, y que vengan, y que vengan. Pues no es así como funciona muchas veces. ¿Qué debemos hacer nosotros? Comprometernos y hacer lo que Cristo dijo que nosotros hiciéramos. Lo que Dios nos ha dicho. Esdras era un hombre que se había comprometido a estudiar la ley de Dios, se había comprometido a practicar la ley de Dios y se la enseñaba a otros. No necesitaba cientos para eso. Ahora, Dios sí, bajo su pasión, hizo que otros, desde el rey que estaba en el gobierno, hasta los compañeros de su pueblo que se habían alejado de Dios, a través de él volvieran y dijeran, hay esperanza. Porque lo vieron a él. Él no estaba haciendo cosas extraordinarias a lo que otro cristiano debiera hacer. Estudiar la ley de Dios, practicarla y enseñarla a otros. Y Dios hará. Quizás cuando Esdras estaba ya fuera de Israel, no se imaginaba lo que Dios iba a hacer a través de él. Ni siquiera tenía idea que muchos lo iban a ver orar un día. A través de su oración, otros se arrepentirían. No, él no lo sabía. Él simplemente sabía que debía estudiar la ley de Dios, practicarla y enseñársela a otros. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Mis hermanos, cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, que nos nutrimos de ellas, entendemos que no podemos vivir sin ella. Se dice que cuando estalló la reforma, a Martín Lutero lo trajeron al concilio y le dijeron, retráctate de eso. Es más, te podemos dar un tiempo para que te retracte de eso. Incluso él dijo, denme hasta mañana. Él dijo eso. Él le dice a ellos, denme un tiempo ustedes. Cuando ellos le dicen, no, lo que tú has hecho, puedes retractarte. Él sabía las consecuencias de lo que no retractarse podía traer. Sus palabras fueron, dentro de todo su discurso, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y no puedo, y no me retractaré de nada. Y esos son corazones apasionados por Dios, que entienden la supremacía de la palabra de Dios. Está frente a todo lo que está frente a él. Mi hermano, John Knox, que oraba de una manera tan apasional que decía, Señor, dame Escocia o mátame. Eso es un corazón apasionado por las almas. ¿Ha orado usted, Señor, danos a Lawrence para tu gloria? ¿Ha orado usted así? John Knox oraba así. Señor, dame a Escocia o mátame. Y Dios le bendijo. Y llevó el movimiento reformador que cambió a Escocia. Eso es una pasión cuando usted le dice, no hay razón de mí para estar vivo si tú no me das esta ciudad para tu gloria. Eso es pasión. Dame a Escocia o mátame. O Jonathan Edwards, aquí en Massachusetts. Aquí en Massachusetts, sí, Massachusetts fue un estado importantísimo para la distribución del evangelio en todo Estados Unidos. Cuando predicó su sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, que trajo todo lo que fue el gran despertar del evangelismo en Estados Unidos. Pasión por Dios. Pasión por Dios. ¿Y tu iglesia? ¿Cómo está tu pasión por Dios? Tú dirás quizás, quisiéramos que muchos oyeran esta ciudad y que conocieran en esta ciudad del evangelio a través de nosotros como iglesia. Puede ser que no. Yo vengo de una iglesia que no ha pasado de 40 miembros, yo creo, en su mejor tiempo.
Yo vengo de una iglesia en la República Dominicana, en un campo de República Dominicana. El campo es tan pequeño que si usted se tira una selfie así sale todo el town atrás, no queda nada afuera. Un selfie así y no queda nada afuera, es pequeñito, no hay, todo el mundo es vecino ahí, es la mejor gente del mundo y el lugar más lindo del mundo. Él dice que es Sánchez, no, yo digo que es allá, Blanco Arriba, Tenares. Es queda en la montaña de Tenares, es pequeñito el pueblo. Sí, hay muchos de allá aquí, en la ciudad de Lawrence. Probablemente aquí haya más que allá. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Blanco Arriba es una calle. 57 años de fundada, esa iglesia tiene más de 200 pastores a nivel del mundo, en Alaska, aquí en Estados Unidos, a nivel de todo Estados Unidos, a nivel de América Latina. Y si usted entra a esa iglesia, el salón quizá un poquito más grande que este aquí. Sin embargo, allí se han entrenado pastores, más de 200 pastores que están predicando el evangelio a nivel del mundo, hoy. Hoy. Así que, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de visión de iglesia, no necesariamente tenemos que hablar de muchos. Es lo que Dios va a hacer a través de esa iglesia. Jesús eligió 12. Jesús eligió 12 hombres comunes y corrientes, pescadores. Incluso ahí estaban algunos que eran medio rebeldes para la época, como los celotes. Simón el celote estaba allí. Ahí estaba entre esos Judas Iscariote. Ahí estaban profesionales como Mateo, pero también habían pecadores indoctos como Pedro. Y estaban todos mezclados allí. Sin embargo, esos 12 hombres trastornaron el mundo entero. Esos 12. Mis hermanos, no es asunto de números. Es asunto de tener pasión por Dios. Y que esa pasión se manifieste en estudiar su ley, vivir su ley y enseñársela a otros. Amén. Aprenderla, practicarla y enseñársela a otros. Esdras trajo a todo un pueblo a arrepentimiento. Y no fue que él cogió por las calles, señores, arrepiéntanse. No, él oró y al ver cómo él lo hacía, trajo estremecimiento al corazón de los demás. ¿Usted cree que era, yo me imagino, oír a John Knox orar? Era algo impresionante. Dame a Escocia para tu gloria o mátame. Increíble, increíble. Y Dios lo usó para su gloria y le dio a Escocia y trajeron el movimiento reformador que trajo a miles a la palabra de Dios. George Wakefield, aquí, Tewksbury, que le rechazaron en las iglesias. Y cuando le rechazaron, se paró en una finca, como en un terreno donde había una farm, una granja. Se paró en una granja. Y la gente simplemente empezó a predicar y la gente empezó a llegar. Y se le juntaron más de 10,000 personas a oírlos practicar. Bueno, fue de Dios que no entrara a la iglesia donde no entró. Fue de Dios. Porque Dios lo necesitaba, ¿dónde? Allá, en la granja, predicándole a esos 10,000 que llegaron. Y el escenario fue impresionante de acuerdo a él. Porque allí se paró todo el mundo. El millonario, el que era pobre, el esclavo, todo uno, el blanco, el negro, todo uno delante de otro, escuchando a un hombre predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para todos. Amén. Es para todos. Sin embargo, nuestro compromiso es estudiar la ley de Dios, practicarla, nosotros aprenderla, llevar a la práctica y enseñársela a otros. Sea uno, sean 1,000. Sea uno, sean 10,000. Hay unos que el Señor los mandó a predicarle a una sola gente. Hay otros que el Señor los mandó a predicarle a miles. Y todos fueron parte de la gloria y gracia del Señor. Así que, mi hermano, es nuestro trabajo aprender de Esdras que nuestro compromiso es con Dios. Y cuando nosotros tenemos el compromiso con Dios, Él es que nos dará a nosotros Él enseñarle a otros. Amén. Él lo pondrá. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Oremos.
Padre, gracias te doy porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, la gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos tiempos difíciles, tú nos recuerdas que no todos los tiempos para tu pueblo han sido fáciles. No todos los tiempos para tu pueblo han sido gloriosos de celebración. También han llegado momentos fuertes de esclavitud, de decepciones, de ira, de descontento, de amargura. Todo esto lo podemos ver registrado a través de la historia de tu pueblo. Pero ¿qué vemos siempre? Un Dios de misericordia que mueve un pueblo a arrepentimiento. Señor, te pedimos aquí por esta iglesia la misión que tú le has encomendado aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque tú les has traído. Gracias, Señor, porque otros llegarán quizás a través de ellos a ayudarnos en lo que es la evangelización en esta ciudad. Que tú le des, Señor, sabiduría a sus líderes y le des capacidad a sus miembros, Señor, y que le des corazones de siervos a todos. Así como tú nos das oportunidades a todos de servir. Que nuestro placer, Señor, sea llevar tu evangelio, Señor, y enseñarle a otros la gloria de la salvación. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú a cada uno de estos hermanos le vista de tu gracia, de tu valentía, Señor, para poder seguir llevando el evangelio a otros aquí. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar esta ciudad en la cual tú nos has traído. Y ayúdanos, Señor, a nosotros y danos la capacidad y la valentía de entender que tenemos una misión que llevar, y es que ellos conozcan a tu Hijo a través de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú a mí me has permitido estar aquí en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en tu gracia, Padre Santo, a trabajar juntos y unidos, Señor, para que nosotros podamos llevar, Señor, la misión que tú tienes con nosotros en esta ciudad en particular. Señor, fortalécenos. Sabemos, Señor, que tu iglesia triunfará y tu iglesia prevalecerá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.